Buenas amigos, y como veis seguimos vivos. Últimamente hacemos menos contenido, pero es que ni me da la vida, y también hay que decirlo todo, pues ni tiene uno la motivación por hacer vídeos que teníamos antes. Eso sí, motivación por hacer vídeos es una cosa, la acuariofilia. Os voy a hacer esta devolución para que veáis que lo importante que son nuestros acuarios están siempre bien, que es a lo que debemos de aspirar como aficionados. Y además pues estaba preparando el agua para los cambios de mañana, y fijaros aquí pues en nuestra de lavadoras y tal, pues nada, la pongo al lado del radiador, el agua de osmosis, para que coja temperatura, porque es que si no, si la cojo directamente mañana va a estar muy fría para el cambio, y eso no es bueno. Y nada, pues vamos a ver cómo están todos los acuarios aquí en el estudio. Pues vamos a empezar por aquí mismo. Pues por aquí, como hemos dicho, proyectos, ecobotes, wabicusas, wabisabis, 20.000 nombres. Pues fijaros, muy bien. Me toca regarlo mañana, no lo riego ya nada más que una vez a la semana en el mantenimiento semanal, porque en verano sí que le hago 2 o 3 repasos de flux de agua, pero ahora pues baja la temperatura, se mantiene mucho mejor, y como veis pues fijaros cómo están al detalle. La verdad es que pues una pasada a los que nos gusta estos reservorios de plantas. Por aquí el proyectito, uno de los 60 Fs con las Rasboras Cubotai. Fijaros qué gorditas están algunas. A ver si tenemos suerte y nos hacen puesta alguna vez en este acuario, que fijaros la densidad que ha ido cogiendo, que ha ido tomando. Este helechillo como se ha puesto aquí, y la verdad es que, oye, pues muy contento. Las pigmeas también siguen aquí. Y nada, pues acuario que es que sencillamente se disfruta, y pues cada 2 meses o así pues le vengo haciendo una ligera poda de limpia, porque es que el acuario lo demanda. Y por este lado pues el gambario igual, exagerado igual, cada 2 meses 3, ligera limpia sobre este musgo que se está poniendo inmenso. Pero oye, es que son proyectos que no os hago vídeo porque en realidad van muy bien y tenemos pocas novedades, cosa que es muy buena en el hobby. Y bueno, si seguimos por aquí, vamos a encender un poquito la luz. Y nada, lo dicho, los proyectitos bien. Aquí las plantitas, esto sí que se está salvajando directamente, pero bueno, a mí me encanta tenerlo así. Este musgario va muy bien. Y hace poco hice un pedido y pedí utricularia. Ya os dije que quería hacer otro de estos botecitos con utricularia, y bueno, me he pedido uno más chiquitito de AliExpress, a ver si me llega ya por fin un día de estos, aprovechando pues un pequeño capricho que me da por lo del 11 del 11, o como sea esto del Black Friday, que cada año caen unas fechas. Y nada, ahí lo tengo para cuando llegue. Y nada, fijaros con estas Wick Aqua, la verdad es que muy contento conforme van pasando las semanas. Es decir, son buenas pantallas, dan buena luz. Otras marcas también son buenas, ya sabéis que no me caso con nadie, pero es que la estética que tienen, pues sencillamente, juzgadlo vosotros. Ahí lo dejo caer. Y nada, por aquí la verdad es que esta semana negra, no sé si es por la del Black Friday o no, pero el jueves falleció la hembrita de Ramiresi. Este Ramiresi, pareja que la hemos tenido casi 2 años. Entonces, pues me planteo muchas cosas, pero bueno, tenía pensado, ya comenté anteriormente, sacar los neones, seguramente vayan con el tiempo allí. Y mi idea era dejar aquí solamente la pareja de Ramis, a ver si conseguía este invierno hacer una apuesta con una cría satisfactoria, porque es una de las cosas o retos en el hobby que me quedan pendientes. Pero bueno, ya veremos qué hacemos. Tengo que tomarme un tiempo de reflexión, si comprar algunas hembras más o pasar a pistogramas. No sé qué hacer ahora mismo, me he quedado un poco en shock, pero bueno, así está este acuario en emergido. Y sin irnos muy lejos, el otro emergido pues está cogiendo unos tonos, unos colores brutales. Incluso la monstera ya trae por aquí hojitas nuevas, la verdad es que muy bien. Y este sí que le he hecho una pequeña reestructuración. Tenía el filtro con skimmer, pero bueno, no me terminaba de convencer, sobre todo por la altura. Le quité la bomba de circulación que le puse, y al final, pues fijaros, ni siquiera skimmer,
con algo que rompa a veces un poquito la cascada, la superficie del agua. Fijaros que hace un poquito de espuma aún, porque tiene pocos días puesto, pero el agua está sin biofil y consigo pues sencillamente con este Aqua Clear, que también pues hice un pedido a Jorge de Peces Alcorcón, y pues para completar el pedido para el tema de los gastos de envíos, a ver, sale caro, pero bueno, tenía ganas de probarlo, pues lo pedí, completamos el pedido y oye, la verdad es que muy bien. De hecho me pedí el skimmer por si luego lo probamos también, el skimmer nuevo, pero de momento es que ni me voy a cansar en ponerlo porque me va así muy bien. Y el objetivo pues es generar esa circulación, valga la redundancia, circular del agua, porque no olvidemos que esto es un estilo river, requiere un poquito más de fuerza de circulación, sencillamente porque los gobios, que ahora están todos escondidos, pues están la mar de a gusto en este proyecto. Y como no puede ser de otra forma, el 300 no lo vamos a grabar, está en el trabajo, la verdad es que está súper bonito como ha ido evolucionando, pero bueno, ya os dejé ese último vídeo, el último vídeo que subí hace unas semanas, de su montaje y proyecto que va muy bien. Y aquí en el salón, pues nuestro 500 litros, pues brutal. Eso sí, he dicho semana negra antes y la semana negra, fatal. Hace unas semanas se ve que los escalares tienen sus historias, sus dominancias, son muy bonitos estos peces, pero siempre os había dicho que los peces grandes, cuidadito, y pues eso, sigo aprendiendo como un aficionado más que soy. Y nada, de los 6, pues se ve que la tomaron con uno, no me digáis por qué, pero o no lo encontré, porque si saltó yo no lo encontré ni debajo del sofá, ni en ningún sitio de la casa. Así que bueno, me he pedido otros 2. Aprovechando también otro pedido que tenía que hacer, he tenido que hacer 3 pedidos, sobre todo por el tema del montaje del 300 litros. Y sobre todo la semana negra se completa porque uno de mis acaras, que los tengo 2 años y medio casi, que sabéis que los crié yo, no sé por qué se me puso malito y en 2 días pues pasó al cielo de los pececitos, y la verdad es que pues un berrinche bastante considerable, sobre todo cuando no sabes o no entiendes por qué a veces pasan cosas. ¿Por qué grabo esto? Pues porque la acuariofilia hay que compartir todo lo que hacemos bien, y a veces las cosas negativas pues también son parte de la acuariofilia y hay que aprender y convivir con ellas, e incluso a mí, que soy ante todo un aficionado igual, pues me pasan también cosas. Dicho esto, pues como veis el proyecto está muy bien. De hecho voy a dar la luz de arriba para que veáis cómo se sigue asalvajando. Fijaros la monstera por arriba, es la misma planta aunque no lo parezca. Sabéis que empezamos de tallos que tenía guardados, pero fijaros conforme va cogiendo volumen, cómo se va haciendo inmensa para decorar y dar naturalidad no solo al acuario, sino también pues a la propia casa, en este caso al salón. Y también veis por ahí los botecitos de comida, porque he decidido, o tenía un set de comidas más pequeñitas para todos los peces del estudio, incluidos los que tenía aquí, pero ya con la cara que nos queda, pero sobre todo pues pensando en estos bichines, que este es uno de los nuevos, por ejemplo, de los 2 que trajimos, pues necesitan otro tipo de comida más grande. Está una pasada. ¿Es cara? Sí. ¿Es buena? También, os lo digo. Y nada, pues esto es el vídeo y me siento aquí un poquito y como os decía, pues eso, habéis visto el título un poquito. Como he dicho al principio, pues cada vez es posible, según épocas, que haga menos vídeo, por tema de motivación. Y no estoy mal ni bien, es que llevamos ya mucho tiempo haciendo contenido y cuando yo creo que ya he contado casi todo lo que tenía que compartiros para que seáis todos mejores acuaristas, pues hay que hacer menos contenido. Yo siempre lo he concebido así, esta parte del hobby. Y los acuarios, como veis, pues van a seguir. Y aparte, pues oye, me apetece también empezar algún que otro hobby, porque la vida está para eso, para ir disfrutando, aprendiendo y seguir conociendo más sobre otras facetas o áreas de la vida. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, dejad vuestros comentarios y nos vemos. Espero que en próximos vídeos, lo que no sé es cuándo. ¡Hasta luego, amigos! Uy, ese acara que nos dure mucho tiempo.